Bien, compañeros, ahora llegó el momento de poner a prueba las ecuaciones o las fórmulas para ver cómo funciona en un problema. El problema ustedes lo pueden ver aquí escrito en el pizarrón. Dice, si un disco gira a razón de 30 revoluciones por minuto, y entre paréntesis ponemos 30 RPM, y tiene un radio de 0.15 metros, la pregunta es, ¿cuál es el valor de su velocidad tangencial y angular? Bueno, para empezar a resolver cualquier problema en física, para darnos una idea de cómo poder resolverlo, lo primordial o lo fácil sería hacer un esquema para poder entenderlo. O sea, desglosar todo este concepto literal a un esquema físico o diagrama físico. Dice, si me dice si un disco gira, bueno, entonces voy a dibujar un disco, ¿verdad? Voy a dibujar un disco, ¿verdad? Voy a poner un eje coordenado, un, un- un plano cartesiano, ahí. Y después, si dice que gira, bueno, voy a poner unas flechitas de que está girando este disco, ¿sí? Aquí está su centro. Y luego me dice que tiene un radio de 0.15 metros. Bueno, este radio es igual a 0.15 metros. Estoy poniendo todos los datos en un esquema físico o un diagrama físico para darme una idea de lo que debo de resolver. Me dice 30 revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto, recuerden que me está dando un valor llamado frecuencia rotacional, que son frecuencia es igual a 30 RPM. El radio ya lo tenemos de 0.15, que es todo e imagínense que el disco está girando, ¿verdad? Estas flechitas me indican que está girando con movimiento circular uniforme, la velocidad no cambia, no hay aceleración y está siempre girando con la misma velocidad. Entonces ahora me pregunta, ¿cuál es el valor de su velocidad tangencial y angular? Primero vamos a calcular el valor de la velocidad tangencial. La velocidad tangencial la vamos a definir por este vector, vamos a ponerlo así, tangente a la circunferencia, ¿verdad? En cualquier punto, siempre, recuerden, siempre en cualquier punto del perímetro de la circunferencia, rozándola, por eso se le llama tangencial. La velocidad tangencial la vamos a definir como v sub índice t, y en cualquier punto va a ser la misma. Esta que yo pongo aquí, la estoy repitiendo para que se sobreentienda, ¿verdad? Y esa sería la velocidad, yo le llamo la velocidad perimetral, porque es la velocidad del perímetro. Entonces, esta frecuencia rotacional la podemos desglosar en otras dos variables. Si me dice 30 revoluciones, me dice que son 30 vueltas. Y por minuto me dice que es un minuto. Entonces aquí yo puedo también poner que n, lo voy a poner aquí, n vale 30, 30 revoluciones, y el tiempo en el que está realizando esas revoluciones es un tiempo de un minuto. Estoy poniendo ahí todas las variables, estoy desglosando todo este problema literal, lo estoy desglosando en un diagrama esquemático físico para darme una idea de lo que tengo que resolver. ¿Y qué tengo que resolver? Pues tengo que resolver la velocidad tangencial. Este disco está girando constantemente, la velocidad no cambia, su velocidad tangencial o lineal. Para resolverlo, bueno, esta frecuencia rotacional o frecuencia de rotación ya la desglosé en número de revoluciones, que son 30, es una constante nada más, y el tiempo, que es un minuto. Bueno, yo tengo que recordar las ecuaciones que ya se establecieron, que ya deducimos, y pues una de ellas la voy a resolver por la primera ecuación. Me dice que la velocidad tangencial es igual a 2pi por el radio por el número de revoluciones entre el tiempo general de rotación, ¿verdad? Si tenemos, ¿qué conocemos de aquí? El 2pi ya lo conocemos, o pi nada más. Pi vale 3.1416 o el 2pi que vale 6.2832.
¿Conocemos el radio, compañeros? Sí, conocemos el radio, que vale 0.15 metros. Conocemos el número de revoluciones, aquí lo tenemos, que son 30 revoluciones. Nada más ponemos 30 porque es una cantidad que me indica que se está repitiendo esto 30 veces. Y tenemos el tiempo general de rotación, el tiempo en el que da las 30 revoluciones, que es 1 minuto. Pero recordemos que el minuto, para poderlo resolver todo en un mismo sistema dimensional, el minuto pues no pertenece al sistema internacional de unidades, entonces tendríamos que hacer una conversión de unidades, ¿verdad? Entonces aquí, este minuto, pues lo voy a reescribir aquí, el tiempo de 1 minuto, pues sabemos que en un minuto es equivalente a 60 segundos. Ahí está. ¿Por qué lo pasamos a segundos? Porque el segundo sí es parte del Sistema Internacional de Unidades, para tener todo en el mismo sistema y poder resolver el problema. Ya que tenemos todo en un mismo sistema, R en metros, metros que es del Sistema Internacional, y el tiempo en segundos que es del Sistema Internacional, pues 2pi es una constante o pi es una constante. Y procedemos a la sustitución de cada variable con su valor. Entonces tenemos que la velocidad tangencial es igual en fórmula 2pi por el radio por el número de revoluciones entre el tiempo. Entonces vamos a hacer la sustitución. Tenemos que 2pi, vamos a decir que vale 6.2832 radianes. El radian es una cantidad adimensional, tanto se puede poner como no se puede poner. Por el radio vale 0.15 metros, 0.15 metros, multiplicado por el número de revoluciones, que 30 significa, nada más, es una constante que me indica que esto se repite 30 veces. Y el tiempo general de rotación, que es 1 minuto, pero en el sistema internacional son 60 segundos. Si ustedes se dan cuenta, aquí radianes, por ser una unidad adimensional, 30 es una constante que repite este factor, y 60 segundos, las unidades que me quedan, como pueden observar, son metro sobre segundo. Si yo hago el cálculo de la multiplicación de los factores del numerador entre el denominador, pues yo tengo que esto me da un valor de 0.471, ¿qué unidades? Metros sobre segundo. Es así como podríamos resolver por la fórmula número 1 nuestro problema. Lo dejo ahí un instante para que lo analicen. Es cómo se pueden utilizar las ecuaciones de velocidad tangencial. Analícenlo, porque ahorita lo voy a resolver por el otro método, ¿verdad? El otro método, que es la segunda fórmula. Lo voy a borrar. Son los mismos valores, pero lo único que va a cambiar es la fórmula. Voy a seguir calculando la misma velocidad tangencial, pero ahora con la segunda. Me dice que velocidad tangencial es igual a 2pi por el radio por la frecuencia. Si se dan cuenta, el problema me da directamente la frecuencia, 30 RPM, pero RPM no corresponde al sistema internacional. ¿Por quién? Por el minuto. Entonces, lo que yo debo de hacer es una conversión de 30 RPM a RPS. Digo que la frecuencia igual a 30 RPM es lo mismo que si yo pusiera 30 revoluciones divididas en 1 minuto. Si sigo haciendo esta deducción, digo que son 30, para pasarlas a RPS son 30 revoluciones, y como sé que 1 minuto son 60, entonces sería 60 segundos, y cancelamos estos dos ceros, me queda 3 sextos, ¿verdad? Que me da, la tercera de 3 es 1 y la tercera de 6 es 2, y por lo tanto tendríamos una frecuencia rotacional de
un medio es 0.5 revoluciones por segundo o 0.5 RPS. Ya estaría convertido. Ya la frecuencia ya no serían 30 revoluciones por minuto, sino serían 0.5 revoluciones por segundo. Y pues lo sustituiría en esta fórmula. Vamos a hacerlo. Sería velocidad tangencial es igual al mismo 6.2832 radianes multiplicados por el radio por 0.15 metros multiplicado por 0.5 RPS. ¿Qué unidad me da? ¿Qué valor me da? 6.2832 por 0.15 metros por 0.5 RPS me da un valor de 0.471 metros por RPS, me da metros por segundo o metros sobre segundo, porque como es una cantidad de frecuencia, como es una unidad de frecuencia, RPM, aquí RPS, la unidad de RPS, un RPS, recuerden que me da la unidad de frecuencia, revoluciones sobre segundo, me da la unidad de frecuencia de Hertz. También aquí podría ser Hertz, aquí vamos a poner HZ, ¿verdad? Entonces, y Hertz, la cantidad de Hertz, revoluciones sobre segundo, también sería Hertz es igual a 1 sobre segundo. Entonces aquí si ponemos 1 sobre segundo, al multiplicar metros por 1 sobre segundo, me queda metros sobre segundo. Entonces por eso me quedan las unidades de velocidad tangencial, de unidades de distancia sobre tiempo. Analícenlo. Lo vuelvo a repetir. Tenemos que 30 revoluciones por minuto, como no está en el sistema internacional, las tengo que transformar a RPS. ¿Cómo las transformo? 30 revoluciones por minuto equivale a 30 revoluciones divididas en un minuto. Entonces son 30 revoluciones en un minuto, pero un minuto equivale a 60, que es igual a un medio, o sea, 0.5 revoluciones por segundo o sobre segundo. Revoluciones sobre segundo es igual a 0.5 RPS o Hertz. Y el Hertz equivale también a 1 sobre segundo, aquí lo puse. Un RPS equivale a una revolución por segundo o Hertz. Y los Hertz equivalen a 1 sobre segundo. Por eso aquí, al multiplicar metros por Hertz o metros por RPS o metros por 1 sobre segundo, me queda metros sobre segundo, dándome el mismo resultado que en la fórmula anterior, pero aquí estamos utilizando lo que es la frecuencia rotacional. Analícenlo, lo voy a dejar unos minutos para que lo analicen. Este problema está resuelto en su antología. Aquí se los estoy explicando con detalle. Disculpen, el pizarrón está ahora sí que un poco pequeño, ¿verdad? Pero pues cumple la finalidad del aprendizaje significativo. Entonces, compañeros, esta es la segunda fórmula en la cual hacemos uso de la frecuencia rotacional, revoluciones por minuto, que aquí lo sintetiza como RPM, pero como el minuto no pertenece a las unidades del sistema internacional, pues tenemos que hacer la conversión a RPS, de RPM a RPS, pero ya la unidad RPS es equivalente con el Hertz, equivalente con el 1 sobre segundo, o equivalente sobre revoluciones sobre segundo. Voy a borrarlo porque lo voy a hacer con la tercera ecuación, ¿verdad? Es el mismo problema.
el mismo problema, pero ahora vamos a utilizar esta misma velocidad tangencial, la vamos a calcular con la tercera fórmula. Velocidad tangencial es igual a 2pi por el radio sobre el periodo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces aquí lo que conocemos nosotros es el 2pi, conocemos el radio, pero el periodo, ¿cómo lo podemos conocer? Bueno, aquí tenemos que la frecuencia del problema anterior, la frecuencia es igual a 0.5 Hz. O lo voy a hacer sobreentender 0.5 Hz o 0.5 RPS o 0.51 sobre segundo, o la frecuencia es igual a 0.5 segundos elevados a la menos 1. Todas esas son unidades de frecuencia. En honor a Heinrich Hertz, ¿verdad? Físico alemán, como ya lo repetí en un video anterior, que se dedicó a hacer el estudio sobre las ondas electromagnéticas, que eso es otro tema, en electricidad y magnetismo, pero ahorita pues se le da la unidad de Hertz en honor a él. Lo quise hacer sobreentender esta igualdad de unidades para que vean al fin qué es lo que voy a hacer para obtener el periodo. Tengo que la frecuencia es igual a 0.5 Hz, ¿verdad? Pero yo sé que la frecuencia es igual al inverso del periodo, como ya lo vimos. Yo conozco la frecuencia, pero no conozco el periodo. Entonces, pues de aquí despejo el periodo. Me dice que el periodo es igual al inverso de la frecuencia. Y esto sería igual a 1 sobre, ¿cuánto vale la frecuencia? Vale 0.5 Hz. Y toda cantidad dividida entre 0.5 me da el doble. Entonces, si aquí es 1, entonces aquí sería 1 entre 0.5 Hz. Y por tratarse del periodo, me da 2 segundos. Si ya conozco el periodo, ahora sí ya puedo utilizar la tercera ecuación de velocidad tangencial, ¿verdad? Esto es igual a lo que vale el 2pi, 6.2832 radianes, multiplicados por el radio por 0.15 metros, todo dividido entre, ya el periodo lo saqué de la frecuencia. El periodo lo saqué de la frecuencia, porque la frecuencia eran 0.5 Hz. Pero como la frecuencia es igual al inverso del periodo y el periodo es igual al inverso de la frecuencia, pues 1 sobre 0.5 me da 2, que puedo sustituir aquí. 2 segundos. La unidad correcta es ese, ¿verdad? 2 segundos. Al hacer esta multiplicación, ¿qué creen que se obtiene? Que la velocidad tangencial, lo voy a poner aquí, que la velocidad tangencial, siguiendo la misma línea del igual, ¿verdad? La velocidad tangencial, haciendo todo este cálculo, es igual a 0.471. ¿Qué unidades quedan? Metros sobre segundo. Resolviendo así este mismo problema por las tres fórmulas deducidas anteriormente. Gracias por su atención y esto ha sido todo.